Esta noche tenemos como tema el concepto fragmentario de la persona, un tema bastante importante por cuanto se trata de un estudio de fenomenología hermenéutica que, haciendo uso de la lógica proposicional, deja en evidencia la fragmentación constitucional y legal del concepto persona. De este tema ahondará con mayor ilustración nuestro conferencista. Nuestro conferencista es el doctor Francisco Roberto Ramírez Ramírez. Antes de invitarlo, vamos a tomar conocimiento sobre su recorrido académico. Él es PH, doctor en estudios jurídicos, políticos y de gobierno por la Universidad de Guanajuato, México. Magíster en Ciencia Jurídico Penal. Especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Especializado en Política Criminal y Criminológica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México. Especializado en Proceso Penal Acusatorio y Oral por el Instituto Galileo Galilei de Florencia, Italia. Licenciado en Derecho. Es profesor de la Teoría de Justicia en la Escuela de Estudios de Investigación Judicial del Poder Judicial de Estados de Guanajuato. Profesor de Teoría del Delito y Argumentación Jurídica en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de los Estados de Guanajuato. Profesor en Política Criminal en el Instituto de Formación Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Ha dictado cursos y conferencias acerca de derecho penal, política criminal, derecho procesal penal y filosofía jurídica. Ha estado en México, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, España y entre otros países. Él tiene un recorrido académico como investigador también, está involucrado en textos, tiene sus libros, México en transición, vinculación al proceso, concepto de fragmentario de persona y múltiples artículos de investigación científica. Habiéndonos informado sobre su trayectoria que ostenta, vamos a cederle el uso de la palabra al doctor Paco Roberto Ramírez Ramírez. Por favor, doctor. Hola, muy buenas noches para todos. Doctora Isabel, gracias por la gentileza de sus palabras al presentarme. Doctor Willy Ramírez, gracias a Instituto Sofía, Instituto de Posgrados, perdón, también por la gentileza y la deferencia de invitarme para tener esta pequeña charla con su auditorio, con todos sus alumnos allá también en aquel bello, hermoso país de Perú. Ojalá hubiese sido esto de manera presencial, ¿no? Pero la pandemia no nos ha dejado viajar para poder tener esta charla. Pero bueno, haremos el mejor esfuerzo para que sea fructífera esta jornada. Recordar con mucho aprecio a la doctora Isabel una participación conjunta que tuvimos en una mesa de trabajo inaugural muy interesante en la ciudad de Catamarca, en Argentina. Doctora, siempre mi reconocimiento también para usted como académica, como profesora, como profesional. Y bueno, sin más, y si me permiten, voy a comenzar a platicar un poquito acerca de este tema. Este tema, el concepto fragmentario de persona, es un tópico que recién he abordado, o recién lo abordé en el último de mis textos. Como bien lo señaló la doctora Isabel, precisamente se trata de un estudio de fenomenología hermenéutica a través del uso de la lógica proposicional. Esto es poco frecuente, en realidad es poco frecuente en el tema de análisis jurídico. Desde luego, la hermenéutica es una herramienta que todos los juristas utilizamos. Sin embargo, utilizar la hermenéutica asociada con la fenomenología es un tema más cercano a la filosofía del lenguaje que al derecho mismo. Sin embargo, al reconocer al derecho como lenguaje mismo, al derecho como discurso, ya que el derecho está enmarcado en un contexto lingüístico que propicia la creación de una realidad concreta. A partir del derecho tenemos la de crear instituciones, de crear regulaciones, de crear prescripciones, de crear prohibiciones. Y con ese motivo,
el lenguaje jurídico, termina por convertirse en un discurso y al mismo tiempo puede, a través del discurso, darse cuenta de un fenómeno. Frente a esta situación, frente a este escenario, hace algunos años, hace 4 años aproximadamente, que comencé a realizar este estudio, y comenzamos por hacer una selección muy particular de los textos que iban a ser objeto de nuestra interpretación. Pasa así. Era de vital importancia resolver cuál es la orientación o cuál era la orientación que debía tomar nuestra investigación. Esta investigación, a la que denominamos concepto fragmentario de persona, tiene que ver con un tema en realidad sencillo, es un tema muy, muy modesto. El cómo del procesamiento a la persona dentro del sistema de justicia penal. Como ustedes habrán dado cuenta, su servidor me he decantado desde los estudios de pregrado, los estudios de licenciatura, por las disciplinas penales, por las ciencias penales, las ciencias jurídico-penales y las ciencias también empíricas criminológicas, estudiando criminología, criminalística, política criminal. Y luego tuve un muy marcado interés por el tema de fundamentaciones filosóficas del derecho. Entonces, allá hubo un nicho de oportunidad para poder estudiar de una manera diferente algo que ya se sabe, algo que ya pasa, un discurso que ya existe, un discurso que incluso desde hace algunos siglos ya podemos dar cuenta de ello, pero que lo presentábamos, al menos hasta ahora, de manera informada, es decir, a manera de una opinión informada. La pretensión de este texto, la pretensión de esta investigación, era hacer una demostración verificable que pudiese confirmar la afirmación, la conclusión a la que se llega, que en el discurso constitucional, que en el discurso legal, se ha fragmentado el concepto de persona. Para esto vamos a entrar a un contexto. Si me permiten, voy a compartir con ustedes unas cuantas láminas que nos van a ayudar a dar cuenta de esta información. Primero, debo de aclarar que este es un estudio que se limita a el texto constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Mexicana, y algunas leyes de México también. Su servidor, originario y viviendo acá en México, me parecía conveniente pues comenzar con este estudio en esta latitud, en este lugar, y particularmente del texto que tenemos. Esto fue lo que sucedió. Hacia el 18 de junio del año 2008 hubo una reforma constitucional. De hecho, una reforma bastante importante. Esta reforma modificó por completo el sistema de justicia penal y de seguridad pública, que hasta entonces se trataba de un sistema con tendencia inquisitorial. Si bien era un sistema mixto, era un sistema con una muy marcada tendencia inquisitorial, inquisitivismo, vaya, donde funciones, por ejemplo, de investigación eran llevadas a cabo por el juez, que instruía después el proceso, se hacía por facultades oficiosas de información mediante el desahogo de pruebas o el cuestionario de peritos, de testigos, y después sentenciaba. Es esto que ha sido superado en muchos lugares. Hasta el año de 2008 estuvo vigente aún en México. Con conocimiento de causa les puedo decir que incluso el día de hoy, ¿sí? 13 de octubre de 2020, aún hay procesos penales que se tramitan de esta manera. Tenemos, con motivo de un resabio por vacatio legis que se propuso en la reforma constitucional, aún procesos, juicios en activo que se tramitan bajo el modelo de un sistema inquisitorial. En cambio, la reforma constitucional tuvo por finalidad abandonar el inquisitivismo y migrar al sistema acusatorio adversarial.
particularmente con un interés, el de generar, el de crear un sistema de corte garantista. ¿Qué significa esto? Frente a esta reforma constitucional y la incorporación de una especie de neoconstitucionalismo en nuestro diseño constitucional, reconocimos la existencia de derechos fundamentales y garantías de protección. Y entonces se hacía indispensable que la garantía de protección se fijara en el texto, el derecho a objeto de protección, el derecho fundamental, pero también como un límite a la esfera pública del poder. Y con ello, entonces, a partir de un sistema trialista, buscar mejores terrenos para el desarrollo de los procesos penales. Esto sucede hacia el año de 2008, repito, 18 de junio de 2008. La reforma tuvo por objeto particular 10 diferentes artículos. Como les decía, se incorporó el sistema procesal penal, acusatorio y adversarial, un sistema garantista, y nace la posibilidad de crear algo que no teníamos hasta entonces, un Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque hasta entonces México, al ser un país federado, tenía y tiene autonomía política en las distintas provincias o, como nosotros le denominamos por este mandato constitucional, estados de la República. Y en aquella autonomía política que se tiene, desde luego que hay una autonomía legislativa, y en esta autonomía legislativa había, por cada uno de los estados, un código de procesamiento penal particular para cada uno. Sí, entonces teníamos 32 diferentes códigos procesales con sus particularidades que cada uno había regionalizado, que había hecho muy a la usanza y a lo típico de cada región. Y esto, desde luego, que significaba pues alguna complicación, ¿no? En la atención y en la defensa certera de los derechos fundamentales, creando, desde luego, porque se había creado un sistema de naturaleza garantista. Ok, esto hasta aquí suena espectacular, porque entonces hicimos un camino, hicimos una migración importante, ¿no? De progreso en favor y en protección, desde luego, de los miembros sociales y de los derechos fundamentales de todos ellos. La gran compañera de la reforma constitucional del año de 2008 es esta, la del 10 de junio del año 2011, que es una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Muy trascendente, me parece, sin lugar a dudas, que se trata de hecho de la reforma constitucional más importante de nuestra época, acá en México, porque incluyó en su redacción unos temas muy trascendentes. Pues pudimos a partir de ahí crear ya de manera concreta la idea de un bloque de constitucionalidad, donde se incorporan por conducto del artículo primero constitucional todos los derechos humanos que están en el derecho internacional de los derechos humanos, para que pasen a ser parte, de los derechos fundamentales de México, a través de su constitucionalización o su remorfología política, que adquiere desde la idea sinalagmática, ¿no?, del derecho internacional. Eso es muy, muy importante, porque como bien lo señala, por ejemplo, Luigi Ferrajoli, el derecho internacional de los derechos humanos, cuando se queda allá en las cartas internacionales, pareciera ser un derecho de papel. Entonces, por eso Ferrajoli demanda la garantía de protección que aparece en el ámbito constitucional para asegurar el derecho. Y creo que eso fue una importantísima reforma que pasó en México. Fue una innovación de mucha trascendencia, que tuvo una compañera también muy importante. ¿Qué hicimos con esto? Pues el reconocimiento de principios en el texto constitucional, pasó esto también muy importante, que es la redacción particular de un mandato de optimización. Voy a detenerme de manera muy breve aquí. Haré un paréntesis. Dada la estructura de ponencia que estamos presentando el día de hoy, habrá una primera intervención mía, en la que voy de largo con todos los contenidos, para después tener una segunda intervención intercalada en la que tendremos preguntas y ojalá alguna respuesta, y si no,
pues algunas dudas complementarias también. Entonces, si en el desarrollo de esta charla una duda, por favor vayan tomando nota, y sobre ella intentaremos producirnos llegado el momento en la segunda parte, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, les decía, cuando llegamos al párrafo segundo del artículo primero del texto constitucional, de nuestra Constitución, aparece un tema muy importante que es el mandato de optimización. Robert Alexi, de manera distinta a como Luigi Ferrajoli comprende a los derechos fundamentales, reconoce en los derechos fundamentales o en la constitucionalización del derecho humano un mandato de optimización. La idea de procurar de la mejor y mayor manera el bien de que se trata, ¿no? El derecho del que se está hablando. En el caso del sistema mexicano pasó algo muy, muy curioso, que hubo o está la redacción concreta del mandato de optimización. Se lee en el texto, lo veremos enseguida porque viene en la presentación, la obligación que la Constitución propicia para que todos los derechos fundamentales se protejan de la manera más amplia posible. Bueno, esto tiene que ver desde luego con la maximización entonces de estos derechos fundamentales, pero en el texto de la Constitución pudimos encontrar otras cosas también, algo que no está previsto como posible, que son restricciones, cláusulas de restricción, particularizaciones en las restricciones e incluso una justificación eufemística, ¿no? Al llamarle excepción. Enseguida daré contenido a eso para que sepan a qué es a lo que me estoy refiriendo. Cuando llegamos al artículo primero constitucional, que era de lo que les hablaba ahora, tenemos, como les decía, la incorporación de los derechos que están en el derecho internacional de los derechos humanos, cuando en el texto se lee que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Ajá. Entonces, aquí hicimos una carta amplia, ¿no? Así, grande, robusta, consistente, en la que dimos contenido a los derechos fundamentales por su constitucionalización, vamos a llamarle refleja, pero que está presente ahí. Y luego, que dice que no pueden restringirse, ni suspenderse, salvo los casos y las condiciones que la Constitución diga. Lo que significa que los derechos fundamentales y especialmente las garantías de protección de los derechos fundamentales solamente pueden ser o restringidos o suspendidos, nada más. Restringidos o suspendidos. En ningún lugar dice que pueden ser excepcionados, que es una situación diferente, por cuanto es un vocablo distinto, tiene un contenido semántico distinto y tiene una ontología distinta, tiene una razón de ser absolutamente diferente a la restricción y a la suspensión. Bueno, la complicación empieza acá, cuando el párrafo primero del artículo 29 dice cuál es la posibilidad de suspensión y de restricción. Los casos graves de invasión, perturbación de la paz pública u otro que ponga en peligro grave también a la sociedad. Lo tiene que pedir el presidente de la República y debe de ser avalado por el Congreso, sea una comisión permanente o el Congreso reunido. Y aquí dice literalmente, podrá restringir o suspender, solamente eso, restringir o suspender los derechos y las garantías de protección que hagan falta para hacer frente inmediato a la situación de emergencia. Esto es, pues, un estado de excepción. Un estado de excepción limitado con mucha cautela, con muchas garantías de observancia también. Pero al final, perdón, pero al final de cuentas, un estado de excepción. Ok. Demos por hecho que esto se puede hacer. Pero
hay un límite frente a esta situación. El límite es que no pueden ser objeto de restricción ni de suspensión el reconocimiento de la personalidad jurídica, no discriminación, el derecho de la familia, el nombre, la nacionalidad, derechos de la niñez, derechos políticos, libertades de pensamiento, ciencia, de profesión, muchos más, y el que nos interesa, el principio de legalidad. Que el principio de legalidad, acá, en el caso del garantismo penal que se propuso en el año de 2008, es la advocación procesal de la idea de certeza jurídica, de la idea de aseguranza de los derechos del miembro social y el límite de poder a la esfera pública. Ajá. Entonces, el principio de legalidad, que es todo el contenido sustancial del aspecto procesal en el garantismo, no puede ser ni suspendido ni restringido. Ok, pasó algo. Que en las otras modificaciones del texto constitucional, pues esos derechos que tienen que ver con el proceso penal, con el principio de legalidad, con el garantismo, pues no se suspendieron ni tampoco se restringieron, mucho menos se hicieron esa suspensión o esa restricción a través del procedimiento que marca el artículo 29 y con el límite de no tocar eso que llamamos coto de lo vedado, esfera de lo indecidible. Ese límite, ese culmen de atribuciones, de derechos, de entidades que no pueden ser tocadas ya de ninguna manera por el Estado. No se restringieron, no se suspendieron, pero se excepcionaron. Esto es una falacia argumentativa, es un fraude de etiquetas. Es un discurso velado, es un discurso declarado y un discurso latente. Es en la mano tengo a Dios, en la mano derecha tengo a Dios y en la mano izquierda tengo al diablo. Y con estas dos trabajo. Así está el texto constitucional. Cuando dice en el artículo 16, por ejemplo, que es uno muy importante, muy nuclear del sistema de justicia penal, que nadie puede ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, excepto que sea delincuencia organizada, porque el plazo se duplica. Que los sentenciados pueden tener acceso a estar compurgando su pena en un centro carcelario que sea el más cercano a su domicilio, pero esta disposición no se aplica para delincuencia organizada. Luego, que el Ministerio Público debe de solicitar o puede solicitar al juez las medidas cautelares, pero que la prisión preventiva va a ser excepcional, una regla muy particular, ¿no?, de un sistema garantista penal, la materialización del principio de inocencia o del principio de presunción de inocencia, que una persona no sea aprisionada per se por la situación, sino hasta que exista actos de investigación y la necesidad razonable de que la medida sea impuesta por alguno de los tres motivos que implican los riesgos procesales. Peligro para las víctimas o para los testigos, peligro de que evada la acción de la justicia el sujeto procesado o que exista riesgo para el material probatorio. En cambio, si se trata de delincuencia organizada, la prisión preventiva ni siquiera se tiene que solicitar, es oficiosa. Y no es que se le dé una facultad oficiosa para que el juez analice y resuelva si la va a imponer. No. La oficiosidad se resuelve en el texto de la ley, en el 19 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se tiene que imponer por fuerza. Entonces resultaron harto llamativas estas situaciones. ¿Qué es esto que está pasando acá? ¿De qué me estás hablando cuando me dices garantismo y encuentro estas situaciones? El discurso terminaba por no ser absolutamente coherente. Frente a esta situación, entonces nos dimos a la tarea de investigar qué es lo que pasa. Esta es la ruta que tomamos para hacer nuestra investigación. Determinamos el texto, vimos cuál era el que iba a estar. Y tuvimos que hacer una separación ideológica del texto como intérprete para objetivizarlo. Es muy dado, es muy frecuente que cuando
Y vaya, esto es culpa de una herencia del positivismo jurídico que tenemos muy marcada en los países latinoamericanos, desde luego en los países continentales europeos también. Tenemos una justificación como preconcebida por la sola vigencia de la norma, ¿no? Lo dice la Constitución, ya, es que entonces lo dice la Constitución y entonces está, bueno, pasa que en la Constitución a veces hay antinomias, están estas complicaciones o incluso, unas de mayor gravedad como estas que vamos a ver ahora. Entonces, nosotros tenemos que liberarnos así intelectivamente del objeto de interpretación para poderlo ver en el terreno de objetividad, que será el terreno del análisis científico. Porque si lo voy a analizar desde la idea de defensa absoluta, desmedida e irracional de mi Constitución, porque es mi Constitución y soy el patriota de la vida que va a defender mi Constitución, entonces no se puede, eso no puede suceder. ¿Cómo lo hacemos esto? Lo hacemos a través de una decodificación críptica. ¿Qué significa esto? Desentrañar, como se dice por ahí en la escuela, ¿no? El espíritu de la ley. Es un trabajo de hermenéutica, es saber qué es lo que significa el texto. Perdón, y aquí es donde está el punto de mayor trabajo que se realiza en esta investigación, puesto que es donde aparece la lógica proposicional. ¿Qué hicimos? Estos textos constitucionales y legales fueron deconstruidos, fueron reducidos. Hubo una descomposición argumentativa, una descomposición lingüística de ellos, para reducirles a proposiciones, que son afirmaciones últimas irreductibles que subyacen en el texto objeto de interpretación, para poder con ello tener material de trabajo. Imaginen que el texto constitucional es un gran modelo hecho con Lego, con estas piezas pequeñitas que se van uniendo una con otra. Quienes crecieron en los 80s en la infancia sabrán dar cuenta de esto junto conmigo. Quienes no, voy a buscar una metáfora distinta, pero estas piezas Lego se pueden deconstruir. Entonces, el gran modelo que tenemos hubo que separarlo en esas piezas mínimas para que a partir de ellas, a partir de su vigencia, de su razón misma, pudiéramos dar cuenta del fenómeno, de lo que existe ahí, de lo que subyace en el texto, que no es otra cosa sino el discurso. En el texto legal hay un discurso y desde luego es un discurso de poder. Entonces es un discurso político. El texto constitucional y el texto legal, el derecho por sí mismo, es una actividad que llevamos a cabo los seres humanos en la que media el poder. Y esto es de suma trascendencia, porque luego justifica y tiene formas de verificarse. Se verifica a través de la violencia institucional que implica la imposición de una pena. Y eso es poder. Entonces, saber la razón política, saber el quid de las cosas, me parecía muy conveniente para poder dar cuenta de ello y compartirlo. Cuando encontramos el fenómeno, hicimos una deducción de premisas para integrar un silogismo aristotélico, en la lógica muy elemental también aristotélica, para procesarlo y realizar una reapropiación del concepto. Y llegar entonces, luego de toda esta ruta, a el conocimiento, pero un conocimiento objetivo. Fue así como lo hicimos. Esto es la decodificación críptica. Esta decodificación críptica, como yo les había comentado, es una deconstrucción. Véalo usted. El texto 1A, que fue seleccionado y nomenclaturado de esta manera para poder después procesarlo, porque todo debe de estar perfectamente organizado, perfectamente ordenado, identificable. Siempre debe de estar identificable en todo momento. ¿Para qué? Para que pueda ser verificado. Luego este estudio puede ser sometido a los ojos de quien sea para que verifiquen que están las cosas ahí y que el resultado del producto es aquel
del cual hemos dado cuenta. Entonces, al ubicar el texto, hicimos su deconstrucción en las diferentes proposiciones. En este caso, tenemos 7 diferentes proposiciones que van de la 1A1 a la 1A7. Desde luego, el segundo dígito es es consecuencia del orden de aparición del texto 1A seleccionado. Esto pasó con todos los textos. Con todos los textos que seleccionamos, lo hicimos ahí. Todos los textos fueron deconstruidos, fueron decodificados. Tenemos el siguiente texto, 1B, en el que extrajimos también 7 diferentes proposiciones. Estas últimas reducciones, estas reducciones mínimas que aparecen en la interpretación del texto, pueden ser estudiadas de manera independiente entonces, pero además pueden ser, algo muy importante, articuladas con otros elementos proposicionales para poder dar cuenta de la coherencia argumentativa del texto que se está presentando, porque no olvidemos que esto forma parte de un todo mayor. El discurso, la justificación argumentativa de la razón de ser del sistema de justicia penal que aparece en el texto constitucional. Esta deconstrucción la hicimos respecto de textos de la Constitución y respecto de textos de el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General en contra de la delincuencia organizada, que son el cuerpo normativo a que se refiere todo lo que tiene que ver con este fenómeno que terriblemente padecemos de manera muy severa en México. Es cierto, o sea, eso es innegable. No podemos mirar a otro lado e intentar olvidarnos de la verdad o querer tapar el sol con un dedo. En México padecemos de manera muy severa fenómenos de violencia en una cresta increciendo bastante compleja también, con motivo de la delincuencia organizada, ¿sí? Eso es innegable. Y estas legislaciones se refieren a aquello. Insisto, esto lo traigo aquí a la pantalla solo para ejemplificar cómo se hace la deconstrucción. Hay que ir sacando poco a poco cada una de las piezas que integran la redacción que está ahí presente, para después poder llegar a esto. ¿Qué era lo que les decía? Cuando has deconstruido todos los elementos, insisto, estos elementos pueden ser estudiados en su independencia, tienen una vigencia, una vida por sí misma. Entonces, en su articulación de coherencia podemos dar cuenta de concepto. Estos conceptos tendrán que ser justificados por la consonancia proposicional. ¿Qué significa? Que los distintos elementos que se hacen presente a modo de proposición sean coherentes. La consonancia proposicional es eso, coherencia del discurso a través de las proposiciones. Como en este caso son coherentes en un mismo sentido de interpretación, la proposición 1A1, 1A4, 1B4, 1B5, 1B6, 1B7, 1D11, 1D12, 1E1, 1E2, 1E3 y 1E4. Y todas se refieren al concepto persona. Luego de la cual, al articularlas, podemos extraer una interpretación. Y esto es hermenéutica. Este es el trabajo hermenéutico que hicimos respecto de los textos para llegar a las entrañas mismas del discurso constitucional y con ello saber con objetividad a qué es a lo que nos enfrentamos. Luego, en sentido vertical, estas interpretaciones tienen que ser articuladas y van a dar cuenta de un fenómeno, lo que existe. Por lo tanto, es aquí donde hacemos algo que se llama fluctuación entre niveles y dejamos de lado el aspecto puramente hermenéutico para referirnos a una realidad que tenemos en este contexto, porque el texto constitucional, vaya, lo tenemos aquí, ¿no? Está impreso y lo tenemos acá en el papel. Y ahí son palabras y ahí es lenguaje. Pero no nos olvidemos,
que ese lenguaje, esas palabras, tienen un efecto en la vida real de las personas. Esta fluctuación entre niveles, que es un trabajo ya de fenomenología hermenéutica, nos da un sentido objetivo de realidad, de realidad en la interpretación de los textos que hemos estudiado. Es acá, por ejemplo, la deducción fenomenológica a la que llegamos luego de aquel estudio, que desde luego está organizada o está ordenada con motivo de todas las nomenclaturas que siguen un presente y que tienen justificación coherente o de consonancia en los puntos de cruce entre los vectores, como en este caso alfa y1, que lo vemos atrás, tenemos alfa y1, donde aparecen la consonancia proposicional de una interpretación que aparece en el fenómeno. Alfa y1, beta y1, eta, alfa, beta, gamma, delta y eta. Son los que aparecen en este fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Aquí sí me voy a detener un poquito para leer, para que sepamos qué es lo que pasa. De estos textos que analizamos, podemos advertir que se reconoce a una entidad titular de los denominados derechos humanos. Esa entidad es la persona. Así, una persona, frente a quien se encuentra el Estado como un sujeto obligado de esta relación. Esto es una condición relacional. Ajá. Dicha obligación consiste en el respeto irrestricto de un catálogo de derechos y garantías judiciales para su protección, lo que se encuentra en la esfera de lo indecidible. También advertimos que esos derechos tienen origen constitucional o de derecho internacional y que han de procurarse en la mayor dimensión posible de efectividad. Es decir, la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, pues en la Constitución se convierten en fundamentales al interior del sistema mexicano. La maximización de los derechos fundamentales o la protección de estos, virtud de las garantías, y el carácter irrestricto de protección de ellos, al menos los que están en el coto del lo vedado, para aquel sujeto del que es titular, la persona. Esta primera lectura es muy importante porque este es el discurso aparente. Este es el discurso declarado, el que aparece ahí en los medios de comunicación y el que dice el sistema es garantista y el que vamos a proteger todo. Este es el que aparece, pero no es lo único que hay. Hay otras cosas. ¿Cuáles son estas otras cosas? La justificación, como les decía, se encuentra en esta cadena de demostración. Esta es una cadena de proposiciones. Todas estas proposiciones, otro paréntesis, por conducto del Instituto Sofía, voy a obsequiarle a todos los participantes la versión digital de este texto, que se llama Concepto Fragmentario de Persona, publicado por la editorial española Tirant Leblanc, publicado el año pasado apenas, en 2019, y que va a ser un obsequio de mi parte para todos los asistentes. Se los estaremos haciendo llegar a través del instituto con el doctor Willy Ramírez, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, para que puedan después ver con todo cuidado y con toda calma todas las cadenas proposicionales que hay aquí para justificar las afirmaciones. Acá nos vamos a limitar a uno poco de la metodología para que vean cómo es que llegamos a las conclusiones. Las premisas a las que pudimos llegar luego de este estudio, en la primera parte, que es la de protección de derechos, y en la segunda parte, que es la de excepción, es que primero se protegen de manera irrestricta todos los derechos para las personas, pero luego hay una falta de protección de manera irrestricta de los derechos para unas personas particularizadas. Acá tenemos el silogismo. A es B, como C es B negativa, entonces C es A negativa. Esta forma de silogismo, desde luego que está construida con reglas de la lógica para que pueda ser válida, como en este caso podrán darse cuenta que en ambas premisas el predicado aparece, en el predicado aparece la misma proposición. Bueno, con fundamento en las leyes de la lógica, debe de haber una oversión o inversión, de tal suerte que o B debería de estar al otro sitio donde está C, o debe de ser propuesta en sentido negativo para que la conclusión sea válida y no vayamos a llegar a una falacia también. Además de que la premisa, al menos la primera, debe de estar integrada
por una afirmación o una proposición de naturaleza universal, el que está aquí presente, ¿no? El tema de la persona como concepto unitario que aparece por la deducción fenomenológica del texto constitucional. Entonces, frente a este trabajo ya muy sencillo de silogismo, hay una conclusión o hay un consecuente. ¿Cuál? El de que C es A negativo. Algunas personas particularizadas, es esta parte, algunas personas particularizadas, no son personas. El negativo de todas las personas. Y aquí es donde se rompe la idea unitaria, la idea unitaria del concepto persona. Hasta acá veníamos veníamos sosteniendo que la Constitución protegía a las personas. En cambio, luego nos dimos cuenta que no a todas las personas, porque hay unos supuestos que ellos les llaman de excepción que impiden que el respeto irrestricto, como se propone, de los derechos fundamentales sea vigente para estas personas. Y como ya habíamos dicho, eso es bastante complejo, porque se ha marcado una línea de arbitrariedad que divide a un tipo de personas, ¿cuál es? Persona humana, persona que sí es merecedora de derechos humanos, y una persona no humana, la persona que no es merecedora de derechos humanos. Para quedar más o menos de esta manera, les voy a poner la página 229 del texto, en el que podemos advertir un concepto unitario de persona así. Un concepto polisémico de persona con 3 diferentes significados y un concepto fragmentario, que era uno unitario que se craqueló, que se rompió, que se destruyó. Destruimos nuestro concepto de persona en el texto constitucional para poder alargar el brazo del poder punitivo para todos los casos de delincuencia organizada. ¿Qué efectos tiene esto? Yo voy a referirme a 2, fundamentalmente. Uno, en el ámbito de la dogmática de los derechos humanos y otro en el ámbito de la dogmática jurídico-penal. ¿Cuál es o qué es lo que pasa en la dogmática de los derechos humanos? Pasa esto. Cuando ya pudimos llevar a cabo todo el estudio de las proposiciones y entonces las hicimos elementos mínimos irreductibles que aparecen en el texto constitucional y legal, pues ahora los podemos cuantificar y vectorizar. Se pueden cuantificar en orden de maximización o se pueden cuantificar en orden de restricción, que sería vectorizar positiva o negativamente. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando advertimos y contamos el número de proposiciones que aparecen en sentido positivo en el texto constitucional, que es el índice real de optimización directa, encontramos de entre todas 59 proposiciones positivas, pero 72 negativas, es decir, más 59 menos 72, para tener un producto de factorización de menos 13. Es decir, la Constitución en la idea de sistema garantista, particularmente hablando de delincuencia organizada, ¿qué es? ¿Cuál es el fenómeno que existe ahí? El de contragarantismo. Esto implica que en las entrañas de un sistema garantista subyace un sistema antigarantista, es más, contragarantista. Garantismo con un embarazo de antigarantismo. Véanlo ustedes, del 0, nuestro punto de equilibrio, a más 59 y menos 72, tenemos un producto de factorización de menos 13. Y nuestro texto constitucional no es garantista, es antigarantista. En el estudio de la ley, revisamos también por factorización las proposiciones y en sentido positivo, es decir, de maximización, hay más 17 y menos 85 en restricción. Lo que nos dice que hay
del 0 al más 17 y luego al con menos 85 hasta menos 68. Un índice real de optimización de menos 68. Es decir, la idea fundamental que está redactada en el texto constitucional y que es una obligación para el Estado, que se llama mandato de optimización, para el sistema de justicia penal garantista, y lo enmarco así, lo pongo así en comillas, garantista de procesamiento de delincuencia organizada, es una mentira, es una falacia. ¿Por qué? Porque a la persona se le fragmentó para poder crear ya, le voy a llamar lo que es, un hostis, un enemigo, que es precisamente lo que me interesa destacar como efecto o como consecuencia en la dogmática jurídico-penal, que México, desde la reforma de 2008, de manera no declarada, de manera latente y de manera hipócrita, incorpora el derecho penal del enemigo como política pública en materia de criminalidad, a escondidas y bajo el velo de un llamado sistema procesal garantista. Garantismo y contragarantismo en el mismo texto constitucional. La verdad del discurso y la hipocresía del discurso en el mismo texto constitucional. Y de todo ello nos damos cuenta por el fenómeno que subyace ahí mismo, en el texto constitucional. Hasta aquí mi primer participación. Ojalá que haya sido pues de algún interés. Es una situación muy compleja que vivimos por acá en México todavía y que gracias a Sofía Instituto de Posgrados, pues hoy tengo la posibilidad de compartir esas inquietudes con ustedes. Les agradezco mucho, doctor Isabel, doctor Willy, como siempre mi cariño. Muchas gracias por esta gentil invitación. Gracias, buenas noches también para todos. Estoy enseguida a sus órdenes por si tenemos alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Paco. Excelentísimo aporte que usted nos hace conocer y de hecho que sí estamos aprendiendo bastante. Muchas gracias. Nuestro auditorio, de hecho que debe tener allí sus incógnitas, sus interrogantes. Vamos a ver si alguien ahí levanta la manito, por favor, o en su defecto vamos a ver el chat. Me parece que el compañero Miguel Aurelio, que aparece así sí. en su recuadro, está levantando la mano. Sí, a ver, por favor. Sí, adelante, Miguel Aurelio. ¿Me escuchan? Y luego de Miguel Aurelio, Carlos Torres, ¿ya? Ok, adelante. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Miguel, muy buenas noches, le escuchamos. Sí, buenas noches, doctor. Solamente quería hacer presente acerca de la Constitución de mi país, ¿no? Soy peruano. En el artículo 1 de nuestra Constitución dice pues que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son fines supremos de la sociedad y del Estado, ¿no? El artículo 1 de nuestra Constitución. Y bueno, me parece de que los constitucionalistas creo que se dieron más por la corriente justnaturalista, ¿no? Porque usted habló que la mayoría de las constituciones de los países latinoamericanos están imbuidas del positivismo jurídico, ¿no? Pero me parece de que el debate hard-working, o sea, el justnaturalismo predominó en nuestra constitución, en la constitución de nuestro país, ¿no? Y eso trayendo a colación lo que decía, si no me equivoco, Santo Tomás Aquino, que decía, ¿no? Que sucumba la sociedad y el Estado, pero que quede inerme el hombre, ¿no? Entonces, por esa razón es que ese principio pro homine, el principio pro homine está inmerso dentro del artículo 1 de nuestra Constitución, la Constitución del Perú. Y para terminar, en el artículo 139, numeral 3, nosotros, por ejemplo, la Constitución Política del Perú plantea el principio del debido proceso,
que es un principio continente, porque en ese principio continente está incluido, por ejemplo, el principio de legalidad, ¿no? O sea, es parte del conjunto, es parte del conjunto, ¿no? Entonces, eso quería acotar con respecto a la constitución política de mi país. Gracias. Miguel, muchas gracias por su participación, muy ilustrativa también. Yo debo de clarificar un poquito, creo que no se me comprendió. Yo no decía que la Constitución fuera heredera del positivismo jurídico, sino que acá nosotros en Latinoamérica y en Europa continental, aquí en nuestra cabeza somos herederos de un positivismo jurídico muy marcado todavía. De hecho, sí, desde luego la Constitución peruana, que en algún momento la he revisado, la ecuatoriana, la mexicana mismo, tienen una tendencia de neoconstitucionalismo, una tendencia de neonaturalismo. Luego constitucional, con un fundamento axiológico. Entonces, creo yo que ha ganado importante terreno Alexei Dworkin, Zagrebleski, entonces, cosas que quizá no teníamos tan presentes en aquel modo de pensamiento, ¿no? Del positivismo. Miguel, le agradezco mucho su participación. Yo siempre intento estar muy pendiente de lo que pasa también en Latinoamérica. Tengo un gran cariño por Latinoamérica, particularmente por Sudamérica. Yo de manera muy frecuente estoy en Ecuador, donde también tengo una oficina, también trabajo por allá, ocasionalmente en Perú. Ahora por el tema de pandemia no hemos podido estar por allá, pero siempre con una hermandad muy grande y un afecto muy grande también por aquellos hermosos países. Gracias. Bien, gracias a usted, doctor Paco. ¿Teníamos otra participante? Sí, habrá levantado la mano Carlos Torres y después Antonio Tinajeros. Y hay una pregunta de Jesús Martínez en el chat. Gracias, buenas noches. Saludos, doctor, desde Irapuato, Guanajuato. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Okay. Sí, le escucho, paisano, ¿cómo no? Gracias. La duda creo que me resultó ya un poco más resuelta con esta última manifestación. Respecto al neoconstitucionalismo, que se está tocando mucho el tema, la pregunta muy concreta, doctor, ¿podríamos hablar entonces de lagunas axiológicas, por ejemplo, entre el tema de la ley de delincuencia organizada y otro ejemplo que ahorita en lo personal me brinca más, en específico la Ley General de Trata de Personas, y un punto muy particularizado sería el procedimiento abreviado, que ambas legislaciones lo niegan cuando la Constitución lo prevé, ¿no? Como un derecho fundamental. Esa sería la duda, doctor. Carlos, sin duda. O sea, bueno, por mi tendencia que le acabo de confesar, me parece que lo que hay de manera muy grave es una laguna axiológica, efectivamente. Yo soy partidario de una idea muy fundamental, que en la idea de sincretismo social, en la idea de compaginación de pensamientos de los miembros sociales, pues sucede una especie de interaccionismo simbólico que dota de un fundamento axiológico como cúspide aspiracional a la Constitución. Ajá, lo que le podrían llamar malamente, ahora le llamaron constitución moral a una especie de texto que se quería hacer acá en México, pero eso sería una verdadera constitución moral. Esta vinculación entre situaciones elementales que parten de la humanidad misma y que son compartidas por los miembros sociales con rumbo axiológico para que después dote de toda la coherencia necesaria al sistema normativo integral. Empero, a veces sí llega a la Constitución y a veces no alcanza a llegar a las legislaciones secundarias. Eso es terrible y eso es un grave problema de diseño de políticas públicas y eso es un grave problema de diseño legislativo que nos ha faltado atender de manera muy importante en profesionalización política acá en México. Pero bueno, está ahí. Carlos, muchas gracias por su participación. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Tenemos otra participación? Nos había dicho el doctor Willy que tenemos en el chat una pregunta de... Sí, también de hay... Jesús Martínez, que está Chuy. Jesús Martínez.
Doctor Jesús Martínez, por favor. Buenas tardes para Francisco Roberto. ¿Qué pretendían nuestros gobernantes, nuestros legisladores al hacer este garantismo y contragarantismo en el mismo precepto legal? No entiendo. O sea, ¿qué pasa ahí? Gracias, esa es mi pregunta. Gracias. Primero, muy buenas noches, Chuy. Háblame con toda la confianza del mundo, por favor, que Francisco Roberto ni que nada. Paco, nada más. Creo yo que pues pretendían que no fueran descubiertos, me parece. A ver, frente al grave problema que tenemos de delincuencia organizada, no dudo que estas excepciones tengan una intención político-criminal de alcanzar efectividad. Sin embargo, es una complejidad discursiva muy, muy importante, porque lo que hacen es generar un sistema o un discurso antinómico por sí mismo. De sí, no tendría por qué, eso no tendría que haber pasado en cualquier sistema constitucional moderno y serio. Ya una corte habría una corte constitucional habría tenido que declarar la inconsistencia y con ese motivo insostenibilidad del contragarantismo que se hace presente, porque por el principio o por esta idea de progresividad de los derechos humanos, cuando logras alcanzarlos, no te puedes echar para atrás, no puedes ni siquiera en el mismo texto constitucional recular para ahora desconocerlos. Eso es una irracionalidad, pero hay un fundamento ahí más de la naturaleza del politiqueo que de la política misma y que del derecho, que tiene que ver con una rentabilidad política mediática, con clientelismo para decir que se están haciendo cosas frente al grave problema que padecemos. Si nuestro gran problema es la delincuencia organizada, vamos a hacer algo que se vea que está funcionando en contra de la delincuencia organizada. ¿A costa de qué? Pues a costa de lo que sea, incluso de la vulneración misma de nuestra Constitución. Me parece que de origen esto es un tema que no tendría que haber nacido y sin embargo está ahí. Y lo que más me preocupa es que la Corte Mexicana no lo está tomando de manera seria. No ha tomado esto de manera seria. Ojo, a ver, que tenemos problemas, sí, pero ¿quién dijo que la única herramienta político-criminal que tiene el Estado es el Código Penal? ¿Quién dijo que la única herramienta político-criminal que tiene el Estado mexicano es el sistema judicial de procesamiento? Hay otras cosas en las que no reparan y no toman en cuenta por una pobre política pública, por un pobre diseño legislativo. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias, doctor Paco. Tenemos una pregunta de la doctora Edith Mirta Guerrero. Dice, reconocer al derecho como un lenguaje mismo, ¿cuál es la orientación que debe tomar nuestra fragmentaria persona dentro del sistema de justicia? No estoy seguro de haber entendido la pregunta bien. ¿Me puede repetir, doctora Isabel? Reconocer al derecho como un lenguaje mismo, ¿cuál es la orientación que debe tomar nuestra fragmentaria persona dentro del sistema de justicia? Y luego pone sistema penal acusatorio y adversarial. Ok, a ver, ojalá que se comprenda que lo del fragmentario de la persona, o el carácter fragmentario, este concepto fragmentario, es una realidad política, no es una realidad ontológica de la persona. Es decir, la persona por sí misma no está fragmentada, sino el discurso que está en la Constitución y que habla de la persona es el que está fragmentado. Las personas, desde luego, pues somos no fragmentarias, pero somos iridiscentes, ¿no? Tenemos muchísimos aspectos que nos llevan a comportarnos de una y de otra manera, tenemos neurotipologías diferentes, tenemos a veces incluso realidades económicas, sociales, culturales distintas que nos llevarán por rumbos completamente diferentes. Sin embargo, frente a esta situación, hay un eje transversal que no podemos olvidar, el de la dignidad humana. Y alcanzada, conquistada la dignidad humana en el ámbito constitucional de esta nuestra modernidad o de esta nuestra época contemporánea, el proceso penal, el sistema garantista, no podría tener otro rumbo sino el de la observancia y maximización de derechos fundamentales a través precisamente de las garantías de protección de ellos. Ojalá haya podido dar respuesta, doctora Isabel. Muchísimas gracias, claro que sí, doctor. La última pregunta de Tinajeros. Antonio, adelante. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, Sí. adelante. Ante todo, buenas noches. Mi
el reconocimiento al expositor. Realmente si me toma examen ahorita me sacaría un 0,7. Mire, me dirijo a los dos doctores Ramírez, tanto al doctor Willy como al expositor. Con todo respeto, me gustaría solicitar a los organizadores que organicen un curso, o quizás un diploma, pero sobre todo un curso. Un diploma no sé si será pertinente, pero un curso sí, con el señor expositor, porque la verdad es que, como le digo, quisiera no sacarme un 0,7, sino un 13, un 14, porque si no, acá en el Perú 14 es aprobar, y un 0,7, pues Dios mío, 20 años de abogado y en cero. ¿Y sabe por qué me dirijo a eso, doctor Ramírez? Gracias por su anuencia, lo está expresando usted en esto, por compartir con el amigo expositor. Acá nos hemos encontrado con que nuestro Tribunal Constitucional realmente es un artista del cambio de los paradigmas universitarios. O sea, en pocas palabras, nos preparan en la universidad con ciertos paradigmas, ciertas... Acá nuestro Tribunal Constitucional, ni respetos. Lo blanco lo vuelve negro y lo negro blanco, y si es posible, mixto. Entonces, la única opción que tenemos los abogados, que de alguna manera patrocinamos y quizás ya no creemos en la justicia constitucional de nuestro país, es tratar de argumentar, analizar las resoluciones del Tribunal Constitucional para quizás acudir a la vía internacional, porque realmente me sorprendo, ¿no? Un indulto sí puede ser cuestionado, inclusive contra el mandato del propio, o la Corte Internacional, que dice que se vaya a la vía de amparo. Hay una serie de cosas que creo que el doctor Ramírez conoce mejor que yo, porque de alguna manera él aspira a ser un magistrado del jurado electoral. Y yo le manifiesto de que si usted sigue así, hace el curso, al diplomado, le digo que yo me vuelvo su jefe de campaña acá en Lima Sur. Pero prepárenos, doctor, prepárenos. ¿Por qué? Porque la situación está bien crítica, y lo único que nos queda a los abogados es tratar de desmenuzar las resoluciones, las sentencias, porque yo escuché, bueno, yo aprendí algo en la vida universitaria en San Marcos, la chicana, ¿no? ¿Qué es la chicana? Y viendo las películas observo de que en Estados Unidos, cuando un fiscal o los fiscales acuden a la chicana, Dios mío, se crea todo un bolondrón dramático. Pero acá no, en el Perú no. Ahora ya tenemos a nuestros fiscales que realmente todos los días hacen su chicana y le hacen unas movidas a los abogados, y gracias a que es público podemos ver esas grandes deficiencias. Entonces, doctor Ramírez, a los dos Ramírez, por favor, un Ramírez al cuadrado, accedan a eso, por favor. Lo necesitamos, ¿no? Necesitamos entender realmente las resoluciones de nuestro país, que está venida menos, ¿no? Y más aún de que el expositor tiene pleno conocimiento del crecimiento vertiginoso que está teniendo el Perú hacia la violencia, hasta el crimen violento, ¿no? Y él ya lo conoce, lo ha hablado en su exposición. Yo, con todo respeto, yo estoy acá en Lima Sur, doctor, y de acá le enviamos a su sitio donde usted vive, le mandamos nuestros emisarios en moto, y son terribles. Así que, doctor, gracias por su atención. Muy amable, ha sido excelente la exposición. Okay. Antonio, muchas gracias. Con todo gusto, siempre estaré a las apreciables órdenes de ustedes en la modalidad en la que dispongan. Seguro que lo llevamos a cabo. Si me permiten una participación muy breve con motivo de esto, yo quiero aplaudir de manera muy enfática una decisión que se tomó hace poco en el Ecuador, en la incorporación de nuevos miembros de la Corte Constitucional. Decidieron entrar a participar dos académicos, importantes académicos, una ella de la Universidad San Francisco de Quito, y otro, un querido gran amigo mío, Ramiro Ávila Santamaría, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y los dos quedaron en la Corte Constitucional. Es la primera vez que académicos que están en el ejercicio del derecho, son abogados postulantes, que son académicos muy serios, se incorporan a la Corte Constitucional y han estado haciendo un gran trabajo. Destacar el trabajo de Ramiro Ávila, cuando ha llevado al menos 4 o 5 veces procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del mismo país, en contra de Ecuador. Entonces, luchar así tan enfática y tan vehementemente
por la cautela de los derechos humanos, incluso frente al Estado, y luego que el Estado mismo le reconozca y lo haga un miembro, un juez de la Corte Constitucional, me parece digno de aplaudir. Ojalá que con este motivo luego en otros lugares, México desde luego le urge mucho esto, también volteen a ver en otros nichos donde hay personas suficientemente capaces para poder estar también platicando, debatiendo y argumentando, que no es lo mismo argumentar que alegar. Ajá. Para argumentar hay reglas, sí, para alegar pues nos vamos al parque y nos sentamos ahí a decir cualquier cosa, ¿no? Y nuestra Corte acá en México tiene serias deficiencias en ese aspecto. Entonces, ojalá que exista, que cambie el sistema también de incorporación a la función judicial. Con este particular, nada más por pura referencia, les voy a recomendar un texto que se llama Los jueces y la política, de Carlo Guarnieri y Patricia Pedrazzola. Hay una traducción al español completa. Está bien interesante sobre el sistema de selección de los jueces en el sistema de Common Law y en el sistema de Civil Law. Bien interesante. Mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Paco. Vamos a ceder la posta al doctor Willy Ramírez Chavarri para que, bueno, él como de costumbre ahí nos haga de pronto pequeñas acotaciones y haga la clausura correspondiente. Doctor Willy, por favor. Muchísimas gracias, doctora Isabel Ramírez Peña, ¿no? Entonces, creo que hoy lunes es una noche de Ramírez. Bueno, yo tengo la suerte o la dicha de, aparte de ser abogado o licenciado en Derecho, también soy licenciado en Educación. Entonces, esto me da una suerte de panorama un tanto más amplio, sobre todo cuando hay que hacer el enfoque o el análisis de algo tan importante y fundamental que son los derechos humanos. En nuestra Carta Constitucional está en el artículo 2 el catálogo de los derechos y las libertades fundamentales de nosotros, los peruanos. Y bueno, no contentos con ello, está el artículo 3 que deja abierta la posibilidad de mucho más derechos y libertades fundamentales, que se llama el numerus apertus. Bueno, yo ensayo a veces algo, yendo más allá, de que si se produce el Armagedón en nuestro planeta y se extingue la raza o la especie humana, llegan unos seres extraterrestres, aterrizan en Perú, empiezan a hacer su investigación, encuentran un texto que dice Constitución Política del Perú. Y como estos seres extraterrestres han desarrollado la técnica de entender nuestro lenguaje escrito, abren el texto y ven el artículo 2 de nuestra Carta. Y aparte de ello está el artículo 3, que es lo primero que estos seres extraterrestres pensarían: oye, a estos les cayó algún meteorito o algo, ¿no? Porque eran la sociedad perfecta. Mira, respeto a la vida, a la salud, ¿no? Y no contentos con ello, dejaron abierta la posibilidad de muchos más derechos y muchas más libertades. Eso es el estado ideal de las cosas. Y nuestro quehacer diario es el estado real de las mismas. Nuestra tarea es el aproximar el estado real hacia el estado ideal. Bueno, con esta pequeña y descabellada introducción quiero entrar al análisis desde la óptica o desde la visión de los derechos humanos al respecto de este importante tema del concepto fragmentario de persona. Porque hemos visto, ¿no?, que la persona es en algunos casos persona y en otros casos no es persona. Y ahora entro al tema. Vean,
El hombre no nace humano. Ustedes pensarán que estoy loco, ¿no? El hombre no nace humano. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre hombre, que es el animal que está en la escala superior, ¿no? Porque hemos desarrollado nuestro lenguaje en sus diferentes manifestaciones, y el humano, que es una cualidad adquirida. Nosotros nos hemos convertido en humanos gracias al proceso de socialización, que no es otra cosa que un proceso educativo. Hemos aprendido a ser humanos. Entonces, la naturaleza es la que hace que los hombres nos parezcamos unos a otros. Ojo, cuando hablo de hombres, hablo de seres humanos, ¿no? Porque hay un atropello a nuestro idioma con ellos y ellas, las y los. Bueno, es una cosa de locos que, bueno, ya la Real Academia ha pronunciado al respecto. Y los estudiosos, como Thomas Hobbes, por ejemplo, el autor del Leviatán, bueno, llegó a establecer que el hombre se convierte en lobo del hombre. Homus lupus homen, ¿no? El hombre, lobo del hombre. Y Rousseau, el autor del contrato social que tan vigente está hoy en día, aún, atribuía la corrupción del hombre a la sociedad. Decía, el hombre nace bueno, es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? Lo que quiere decir, estimados amigos del auditorio, que el hombre bárbaro que es por naturaleza se redime cultivándose. Sí, misma planta, mismo árbol, cultivándose, educándose, lo que quiere decir que el hombre se humaniza. Y esto es un proceso de humanización que tanta falta nos hace, ¿no? Y la historia de la civilización nos viene demostrando que hay un doloroso saldo desfavorable a la humanidad y mucho más favorable a la bestialidad del hombre. Gana la bestialidad versus la humanidad. Esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Desde los inicios mismos de la humanidad, para los que somos cristianos, o para los que somos de alguna religión hebraica, podríamos decir, Adán, ¿qué has hecho? Yo, Señor, nada. Ha sido la mujer que tú me diste por compañera. Primera soplada de pluma en la historia de la humanidad. Eva, ¿qué has hecho? Yo, Señor, nada. La víbora. Pobre víbora, ¿no? Caín, ¿qué has hecho con tu hermano Abel? ¿Qué? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Vean, estamos hablando de los inicios mismos de la humanidad, cómo es que nos convertimos en bestias, en el amplio sentido del término, y eso hoy en día se sigue demostrando, se sigue manifestando. Ejemplo, terrorismo, narcotráfico, corrupción, etcétera, etcétera. Eso está tan vigente hoy como en los inicios mismos de la humanidad, y la historia es lo que nos demuestra. Sobre la base de ello voy a esbozar algunas ideas que he ido anotando esta noche. Los derechos humanos, por su naturaleza, defienden y responden a las necesidades vitales del ser humano, ¿no? Cuando estábamos de repente en la primaria o la secundaria, nos decían,
Los derechos humanos son aquellos derechos de las personas por su misma condición de ser humano, ¿no? Listo, quedaba ahí. Pero vean, ¿cuánta razón tiene esa frase sencilla, ¿no? Por la naturaleza de los derechos humanos, ¿no? Lo que se procura es responder a las necesidades vitales del ser humano y se pretende garantizar el futuro de nuestra especie. Y ahí tenemos a una poderosa herramienta que es el derecho, precisamente, que es lo que garantiza una sana convivencia en sociedad. Entonces, estamos condicionando la supervivencia de nuestra especie al respeto, a la protección, a la promoción de los derechos de las personas, sobre todo para tener una vida digna. Entra ahí el término de vida digna, ¿no? Pero cada persona humana es individual y es una realidad en sí misma, es algo tangencial, es algo que podemos ver, que podemos tocar, a diferencia del Estado, que es una creación. Y vean, es el derecho el que le da nacimiento al Estado y luego el Estado se sirve del derecho para perpetuarse en el tiempo, ¿no? Entonces, estamos hablando allí de una realidad ordenada, artificial, que tiene como fin proteger a las personas individuales, ¿no? Y esto además se convierte en un fin político, porque eso queda plasmado en la Constitución, que es el corpus juris, en este caso, en donde hay una parte enunciativa o declarativa, la otra parte organizativa que se va a encargar de la primera, y hay una tercera parte que algunos constitucionalistas consideran, otros no, que es la parte de las enmiendas, ¿no? Es la parte más pequeña, pero igual de importante que las otras. Y el principio rector supremo de todo el ordenamiento jurídico que hay es la consagración precisamente de la persona. Artículo primero de nuestra Constitución, como bien ha mencionado Miguel Aurelio Bacavillar, que ha sido mi alumno tanto de maestría como de doctorado. ¿Bien? Pero no solo de la persona, sino también de su dignidad. ¿A través de qué? A través del reconocimiento de los valores superiores de la libertad y de la igualdad. No puede haber libertad si no hay igualdad y no puede haber igualdad si no hay libertad. Ambas van de la mano y son los pilares de todo esto. Y hacia lo que nosotros apuntamos es hacia una sociedad justa. Es lo que nosotros aspiramos, ¿no? Es nuestra aspiración. Pero una sociedad justa se podrá construir cuando se tome conciencia de la necesidad del respeto al prójimo. El prójimo no es otra cosa que el próximo, ¿no? El que está conmigo. Lo que propiciará un clima democrático, un clima de tolerancia, y todo esto será posible solamente por medio de la educación. He tenido la suerte de conocer y de ser amigo de un amauta del Perú, que es el máximo grado académico que otorga el Ministerio de Educación de nuestro país. Amauta era el maestro de los incas. ¿Ven? Jorge Lazo Arrasco, que decía, la educación es el único medio que toma al individuo, lo transforma y lo convierte en persona. Vean cuánta razón tenía Jorge Lazo Arrasco. Educación
transforma al individuo y lo convierte en persona. Lo que no podemos dejar de lado también es que siempre estamos procurando, abro comillas, vivir mejor, cierro comillas. Eso es lo que toda persona procura, vivir mejor, ¿no? Bueno, de eso lamentablemente se encarga o se trata nuestra naturaleza, de buscar vivir mejor. Pero la ética y la política tienen que regular esto. ¿Por qué? Porque yo podría intentar vivir mejor siendo antiético o antipolítico, lo cual no está bien, ¿no? Y lo que debe hacernos reflexionar es que estamos más preocupados por una buena vida que por una vida buena. Vean, estamos más preocupados por una buena vida y no por una vida buena. La vida buena, entendida como una vida llena de valores humanos y no de algo material como la buena vida, ¿no? El hombre también es dueño de su propio destino. Es el arquitecto de su propio destino, ¿no? Y acá hay que humanizarnos cada vez más, porque de nosotros mismos depende y de nadie más. Y la educación no solamente se debe limitar a la transmisión de vastos conocimientos, ¿no? Sino lo que debe procurarse por medio de la educación es transformar al hombre. Y si logramos transformar al hombre, estamos transformando a la sociedad. Y si conseguimos transformar a la sociedad, lograremos transformar el Estado. En ese orden, ¿no? Aunque muchas veces los políticos invierten la figura, ¿no? Y la soberanía de los estados es una soberanía limitada, por si acaso, porque por encima de ellos están los derechos humanos. ¿Por qué? Cualquier estado, cualquiera sea su forma organizativa, tiene como eje central al respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos. Lo que debe hacernos tomar conciencia plena a nivel interno en los estados y a nivel internacional del respeto a los derechos humanos. Y la educación en temas de derechos humanos tiene que ser abierta, tiene que ser popular. Y acá va a sonar un poco raro lo que diga y mis alumnos, menos mal que entendieron. Vean, el principal problema de los derechos humanos es la juridización de los términos. Los derechos humanos están redactados en lenguaje jurídico y yo me hago esa pregunta. ¿Quiénes o qué porcentaje de la población manejamos lenguaje jurídico? Somos un porcentaje reducido. Lo que deberíamos hacer es despojar de esa juridicidad en los términos y hacerlo en lenguaje plano, en lenguaje común, porque de esta manera la cultura de los derechos humanos será entendida, comprendida, transmitida, respetada, garantizada, etc. Y si ello ya no vamos al ámbito penal, que es la última ratio, ojo, la última ratio, si no entendemos algo tan elemental como los derechos humanos, peor vamos a entender el tema del derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho de ejecución penal, etcétera, etcétera. Bueno, ese era mi
extenso aporte quizás, y no sé cuál sea pues el comentario o la corrección de parte de Francisco, Roberto o Paco, ¿no? A ver, adelante. Gracias, doctor Willy. No, absolutamente, o sea, tiene la boca llena de verdad. El tema de la educación, el tema de cómo el ser humano necesita de este contexto es innegable. Y algo que yo traigo a cuenta, o que quiero traer a cuenta con motivo de su participación, es que entendamos los juristas que nuestra participación, nuestro trabajo es pequeño, es modesto. Necesitamos trabajo interdisciplinario, necesitamos humildad y sencillez académica para reconocer la ayuda, el auspicio de otras disciplinas para poder abonar precisamente a intentar una vida buena, no solamente para nosotros y construirnos cada día como mejor persona, sino también para enseñar a los demás a que se construyan a sí mismos como mejores y buenas personas, para que en orden de fraternidad, vaya, algún día esto tiene que ser mejor, tendría que ser mejor. Yo lo pienso esperanzadamente, con fe, lo vivo día a día y así lo comparto con mis prójimos, precisamente como bien lo decía, con mis más próximos, doctor Willy. Gracias por su participación, interesante complemento a lo que había dicho. Discúlpenme que a veces me sobresalto un poco y me pongo a decirle de cosas al Estado y que le digo que es un hipócrita y tal, pero me lleno de vehemencia, ¿no?, frente a esos temas. Muchas gracias por su gentil invitación. Muchas gracias a los escuchas de este foro que organizamos el día de hoy, a mis vecinos de por acá del estado de Guanajuato, Jesús Martínez, Carlos Torres, Ignacio Soruco, que también están invitados. Les agradezco mucho que tengan la gentileza de escuchar lo poco que puedo yo compartir con ustedes. Siempre a sus apreciables órdenes. Bien, bueno, muchísimas gracias, Paco. Es el doctor Francisco Roberto Ramírez y nuestro reconocimiento a la organizadora de estas semanas internacionales. Estamos hablando de la doctora Isabel Ramírez Peña. Bueno, ahora ha sido, creo, la noche de los Ramírez, ¿no? Paco Ramírez, Isabel Ramírez y vuestro servidor Willy Ramírez. Y nuestro agradecimiento y reconocimiento a quienes nos han acompañado esta noche. Estamos hablando de los hermanos del Ecuador, de México, de República Dominicana y de Perú. Perú en este momento está jugando las eliminatorias o las clasificatorias al Mundial y se está enfrentando nada menos que a Brasil. Bueno, no sé cómo irá ese marcador, pero quizás eso sea la justificación de que no hay mucho peruano conectado esta noche, pero todas nuestras conferencias están siendo grabadas y luego van a ser publicadas en nuestro canal de YouTube. Paco, esta es tu casa. Sofía, Escuela de Posgrado, te agradece encarecidamente y cuando así lo prefieras, estamos a vuestra entera disposición. Isabelita, nuevamente gracias, y a todos quienes nos han acompañado en esta noche de fútbol, en esta noche de partido, pero estamos contribuyendo con un pequeño grano de arena en el vasto conocimiento jurídico latinoamericano y universal. Gracias, hasta mañana.